Lucas capítulo 23, versículo 39 al 43. Dice la palabra de Dios: uno de los criminales colgados junto a él se burló. ¿Así que eres el Mesías? Demuéstralo salvándote a ti mismo y a nosotros también. Pero el otro criminal protestó: ¿ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte? Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada malo. Luego dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús respondió: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, hoy quiero hablarles acerca de encontrar consuelo en el sufrimiento. ¿Alguien aquí ha tenido que sufrir alguna vez? Levante su mano. Por allá alguien levantó los pies también. Yo quiero hacer varias preguntas acá. Primero es: ¿permite Dios que las personas inocentes sufran? ¿Qué piensa usted? ¿Permite Dios que las personas inocentes sufran? ¿Qué significado tiene el sufrimiento? ¿Y el sufrimiento siempre es consecuencia del pecado personal o hay alguna otra razón? Son preguntas, ¿cierto? Y más cuando nosotros enfrentamos alguna situación de sufrimiento, entonces vienen estas preguntas. El caso, por ejemplo, de Job. A Job lo atormentaba prácticamente más que su dolor físico, la duda. ¿Por qué me ha venido esto? ¿Por qué me ha sucedido esto? ¿Cierto? Bueno, quiero comenzar con la siguiente historia también. Una familia colombiana tenía una vasija de cerámica muy valiosa, la cual cuidaban muchísimo. Pero un día esa familia bogotana, en el aseo, no sé, en el trasteo, la vasija se cayó y se rompió en pedazos. Y la mayoría de los pedazos los botaron a la basura, pero quedó un pedazo grandecito en forma de pala, y entonces comenzaron a usarlo para recoger los excrementos de la mascota en la casa. Pero al otro lado del mundo, una familia japonesa tenía una vasija de cerámica también muy valiosa, con un valor sentimental muy grande porque había sido heredada como por 3 generaciones. Un día la vasija se cayó y se rompió, pero ellos hicieron algo diferente. Aplicaron una técnica que se llama kintsugi, que es el arte de hacer bello lo frágil, y lo utilizan en Japón.
esta técnica. Cuando los japoneses reparan objetos rotos, enaltecen la zona dañada, rellenándola con grietas, rellenando las grietas un pegante y le echan polvo de oro, y entonces esas grietas quedan muy hermosas. Creen que cuando algo ha sufrido un daño tiene una historia y se vuelve más hermoso. Tenga presente todo esto. Aplican un adhesivo fuerte rociado luego con polvo de oro. El resultado es que la cerámica no solo queda reparada, sino que es más fuerte que la original. En lugar de tratar de ocultar los defectos y grietas, estos se acentúan y celebran, ya que ahora se ha convertido en la parte más fuerte de la pieza. ¿Sí? El kintsugi añade un nuevo nivel de complejidad estética a las piezas reparadas y hace que antiguas vasijas pegadas sean aún más valoradas que las que nunca se han roto. El tazón se vuelve más bello después de haber sido roto y reparado. La prueba de la fragilidad de estos objetos y de su capacidad de recuperarse son los que los hace más bellos. Entonces, en medio del sufrimiento y en medio de cuando una vida se quiebra por alguna situación, por una decepción, por una traición, por el rechazo, por el dolor que causa la vida y el transitar por la vida, es cuando la vida se rompe, ¿cierto? No sé cuál sea esa circunstancia, pero tenemos que permitir que Dios aplique kintsugi a nuestra vida. Amén. Y que nos haga más bellos. Es aquí donde uno decide. Usted decide el destino de su vasija, el destino de su vida. Permitirá que Dios la restaure y le añada valor, embelleciéndola, haciéndola más fuerte, o decidirá el destino de la otra vasija, ¿cierto? La vasija que se rompió, los pedazos fueron echados a la basura, pero quedó un pedazo que era para recoger los excrementos de la mascota. Muchas personas también hoy en día han tomado la decisión de ser como esa palita, ¿cierto? Que recoge los odios, las amarguras, ¿sí? Y entonces las personas, como no han sanado, no han permitido que Dios aplique la técnica de embellecer una vasija que ha sido rota, las personas van recogiendo las amarguras, las ideologías políticas que traen odio contra las demás personas, la música que trae odio, que trae suciedad, inmoralidad, música fea, letras feas, ¿cierto? Letras de odio, letras de inmoralidad. Y la gente va recogiendo todo eso, porque en medio del dolor, en medio de la decepción, entonces está la canción que dice que mejor me voy a quitar la vida, porque no vale la pena vivir, porque esta decepción, toda esa cantidad de letras. Muchas personas están haciendo con su vida eso, recogiendo todo eso, ¿sí? Y muchas personas abrazan todas esas cosas. La mayoría de los delincuentes y las personas que van a las cárceles, dicen los estudios en psicología, los estudios científicos que se han hecho al respecto, es que han sido personas que han tenido un pasado familiar muy difícil, ¿sí? Y hay un factor acá muy clave, y uno de esos es principalmente la mala relación con papá. La mala relación con papá puede traer, si no se sana, ¿cierto? Si no permitimos que el maestro aplique la técnica de embellecer, de hacer más fuerte nuestra vida, nuestra vasija, y más hermosa, entonces las personas que no pueden superar esa situación son personas que van a ir muchos a las cárceles a engrosar los grupos, las pandillas, los grupos delincuentes en la sociedad, la gente que hace daño. ¿Por qué? Porque no ha sanado su corazón. Segunda de Timoteo, el capítulo 2, verso 20 al 21 dice: en una casa de ricos algunos utensilios son de oro y plata, y otros son de madera y barro. Los utensilios costosos se usan en ocasiones especiales, mientras que los baratos son para el uso diario.
Si te mantienes puro, serás un utensilio especial para uso honorable. Tu vida será limpia y estarás listo para que el Maestro te use en toda buena obra. ¿Cuántos son esos utensilios en las manos de Dios? Amén. Para que el Maestro nos use en toda buena obra. El dolor nos transforma a todos, ¿sí? Para bien o para mal. A todos nos transforma el dolor, sea para bien, nos puede volver monstruos. Por eso es que es fácil escuchar personas que, por ejemplo, una mujer que fue abusada o violada, y recuerdo la historia de una mujer que se volvió una asesina en serie porque ella no superó la violación. Entonces buscaba, seducía a los hombres y los mataba. Y otras personas pueden tomar también ese rumbo, otro tipo de abusos, otro tipo de situaciones. Puede ser, entonces el dolor nos puede transformar haciéndonos ¿qué? Más parecidos a Jesús, mejores personas, bellas vasijas, más hermosas que antes que fuéramos quebrados. O el dolor nos puede convertir en monstruos. Pero ¿quién toma la decisión? Nosotros. Frente al dolor, frente a las historias difíciles que nosotros vivimos, tomamos esa decisión. Entonces, ¿cuáles son sus heridas? ¿Cuáles son sus heridas? Jesús no se avergüenza de sus heridas, ¿cierto? Cuando Él resucitó y cuando se presenta a sus discípulos y Tomás era incrédulo y decía, no creeré hasta que yo meta mis dedos dentro de su costado, donde la lanza, ¿cierto? Dentro de sus heridas. Y cuando el Señor se presenta después de la resurrección, no borró sus heridas, sino que presentó sus heridas, sus manos, sus pies y la herida de su costado. El Señor no se avergüenza de sus heridas por nosotros para salvarnos. Amén. Nosotros muchas veces nos avergonzamos de nuestras heridas, pero la técnica del Kintsugi es que antes esas heridas nos pueden hacer mejores personas, mejores vasijas, más hermosos, con una historia de bendición para bendecir a otras personas. Amén. Para llevar un mensaje de esperanza a otros, para decirles a otros que nosotros pasamos por situaciones difíciles, o que fuimos abusados sexualmente, o que fuimos maltratados o rechazados, o que hubo intento de abortos cuando estamos en el vientre de nuestra madre, pero aquí estamos por la misericordia de Dios. Amén. Es no avergonzarnos de nuestras heridas. Y eso nosotros, de que el dolor transforma a una persona para bien o para mal, lo podemos ver, por ejemplo, en la vida de los criminales crucificados con Jesús. El pasaje que leímos al comienzo dice que el Señor fue crucificado y crucificaron a su lado, a su derecha y a su izquierda a dos criminales, ¿sí? Pero vemos la diferente actitud frente al dolor. Uno, en medio de su dolor, en medio de su amargura, en medio de su resentimiento, en medio de su odio, entonces también odiaba a Jesús, ¿sí? Y entonces le dice, pues no es que tú eres el Mesías, ¿por qué no te salvas y nos salvas a nosotros? Y dice que la gente se burlaba del Señor y este hombre, en medio de su sufrimiento, en lugar de tener una actitud diferente, también se une a ese mensaje de odio, de burla que muchas personas tienen. Entonces a este hombre el dolor lo transformó todavía en una persona más amargada, en una persona más tremenda, ¿cierto? En un monstruo más de la sociedad. Pero el otro criminal que estaba al lado de Jesús lo reprende y le dice, ¿tú no tienes temor de Dios estando en esta condición? Nosotros a la verdad recibimos esto porque nosotros hemos hecho mal, pero nada malo hizo. Y le dice al Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces, ahí vemos el dolor. ¿Cuál es el efecto del dolor de acuerdo a la actitud de cada persona? La siguiente pregunta es recurrente en medio del sufrimiento. El sufrimiento siempre viene como consecuencia del pecado personal.
esa pregunta, Señor, ¿por qué paso por esto? ¿Por qué esta situación que estoy viviendo? La respuesta es no, todas las veces es consecuencia del pecado personal. ¿Sí? Aquí mismo vemos que Dios permitió que Jesús, inocente, sin pecado, sufriera la cruz. ¿Sí? Entonces, sin embargo, mucho sufrimiento sí es causado por el pecado personal y muchas cosas son consecuencia de nuestros actos, ¿cierto? Pero no todo, y por eso ahí es donde nosotros debemos buscar a Dios. Además, cuando el sufrimiento es causado por el pecado personal, cuando el sufrimiento es causado por actos nuestros, entonces mediante el arrepentimiento podemos recibir restauración, limpieza, santificación, y el Señor cambia todas las cosas para bien. Amén. A raíz del pecado y de la desobediencia, vino todo el sufrimiento a la raza humana, a raíz del pecado de Adán y Eva. Ellos tomaron en su libre albedrío y voluntad desobedecer a Dios. Y cuando desobedecen a Dios, entra la muerte al mundo, ¿sí? Entra la enfermedad, todo el sufrimiento, y es ahí donde se nombra, primero era paraíso, primero era la presencia de Dios. Dios hablaba con el hombre en el huerto, tenía esa comunión directa con Dios. Pero luego cuando peca, entonces hay palabras como espinos, ¿cierto? Como abrojos, como cardos, desobediencia, maldición. Vienen las palabras a causa del pecado. Pero de todo eso Dios toma, de entre toda esa situación difícil, toma Dios y saca lo mejor para nosotros. No, el Señor no está afligiendo y enviando maldiciones a las personas, pero de toda nuestra desobediencia, nuestro pecado, nuestras consecuencias, Dios saca lo mejor para nosotros. Una de las grandes mentiras del enemigo es: si Dios te amara, no permitiría que sufrieras. Es una de las grandes mentiras. Si Dios te amara, entonces ¿por qué Dios permitió eso en su vida? ¿Por qué Dios permitió que sufrieras esto? ¿Por qué Dios permitió esa situación tan difícil si Él te amara? Pero la Biblia dice que Jesús amaba a Lázaro, a María y a Marta. Eran amigos íntimos quienes compartían con Jesús. Muchas veces Jesús iba a cenar a su casa. Cuando Jesús estaba cerca por ahí con sus discípulos, pasaba a la casa de Marta, de María y de Lázaro, lo invitaban a comer, ¿cierto? En algunas ocasiones Jesús se quedaba en casa de ellos, allí dormía, se hospedaba en ese lugar y tenía conversaciones muy especiales con ellos, y ellos lo atendían muy bien, y Jesús era amado por ellos, ¿sí? Sin embargo, cuando Lázaro se enferma, entonces es lógico pensar, ¿cierto? Marta y María inmediatamente dicen: no, el Maestro, Él es nuestro amigo, Él que sana, el poderoso, el Mesías, el Hijo de Dios. Y le mandan decir, y con el toque femenino: Maestro, Lázaro, a quien tú amas, está enfermo. ¿Sí? Y le ponen el toque femenino para que, pues es lógico pensar, Jesús inmediatamente iría y sanaría a Lázaro. Pero no fue así. Jesús dejó morir a Lázaro. Jesús se demoró, no llegó y Lázaro murió. ¿Sí? Entonces, esto nos muestra que aunque el Señor nos ama y podemos ser esos amigos del Señor, Dios permite situaciones difíciles en nuestra vida. Amén. Y entonces, alguna vez, yo le hago esta pregunta: ¿alguna vez le ha pasado que como que el Señor hace milagros para todos y no hace un milagro para usted? ¿Alguna vez? ¿O solo a mí me ha pasado? Porque miren que Jesús estaba haciendo milagros, estaba sanando los enfermos, resucitando muertos, hasta los extranjeros, para quienes no era la bendición, el Señor les obró milagros. Pero a Lázaro lo dejó morir. Y hay situaciones en nuestra vida
en momentos difíciles, de pronto cuando ha pasado tiempo y has orado por algo, y sientes que como que no viene la respuesta. ¿Qué pasa, Señor? ¿Qué sucede? Yo les cuento un testimonio. Hace aproximadamente 7 años tuve un episodio de vértigo. Fui al médico, me hicieron exámenes especializados de la cabeza para descartar algún tumor cerebral, alguna situación así que me estuviera causando el vértigo. Estuve hospitalizado un tiempo, pero listo, ya me vio el neurólogo y tuve un tiempo de reposo, me mandaron. Y ya a los 15 días estaba bien, y de nuevo empecé mis trabajos, me renové de nuevo mis labores antesito de los 15 días, pero a los 15 días todavía tenía rezagos de eso. Quedé bien, pero eso me repitió, yo creo que como al año, y volvió y me repitió como 3 veces, y yo como la 4ª vez hace un año, precisamente hace un año, volvió y me dio el vértigo, y estando dormido como a las 3 de la mañana me desperté, los ojos me hacían así y empecé a sudar frío, iba a empezar a vomitar terrible y me iba a levantar. Entonces me acomodé de forma diferente y me pasó, y ese día tuve que guardar reposo todo el día. Y bueno, ya empecé de nuevo a hacer las cosas, pero yo quedé con ese rezago hace un año. ¿Sí? Entonces, a veces no puedo rendir al 100% como quisiera. Hay momentos que me duelen los músculos de los ojos, hay momentos que me molesta para leer, ¿sí? Hay momentos que me limitan algunas cosas, y entonces desde hace un año para acá con esa situación, y entonces eso me generó ansiedad, porque eso es muy horrible, muy feo, ¿sí? Entonces eso me empezaron a venir otros síntomas, y yo orando: Señor, sáname, Padre, sáname, Señor, porque tú eres Dios, mi sanador. Pero no he recibido la sanidad, ¿sí? No he recibido la sanidad. Entonces hay momentos difíciles en los cuales uno dice: Señor, parece que hay milagros para todos, Señor, y no hay un milagro para mí, ¿sí? Pero uno no puede permitir la confusión del enemigo, porque Dios tiene un propósito, Dios nos ama, y en medio de todo sufrimiento y en medio de toda situación difícil hay un propósito del Señor. Amén. No podemos permitir la confusión. Satanás quería confundir a Job, y Job en su angustia, hasta Job dijo: maldigo el día en que nací. Obviamente no era como las maldiciones de la gente hoy con malas palabras, sino que se refería a que ojalá ese día no hubiera existido, ¿cierto? Y Job anhelaba que él hubiese muerto en el vientre de su madre en medio del sufrimiento. Yo creo que nadie más, excepto el Señor Jesús, ¿cierto?, ha sufrido como sufrió Job. Pero las preguntas de Job: Señor, pero yo he sido justo. Y Job se defendía: Señor. Y los amigos llegaron para decirle: Job, no, eso es que tú has hecho algo malo. Aunque muchas cosas vengan por el pecado personal, hay otras cosas que no. Pero eso cada uno, por eso nosotros no debemos juzgar. Amén. Dios está con nosotros. Dios tenía un propósito con Lázaro, amén. Y aunque Lázaro murió, aunque las hermanas estaban decepcionadas, pero cuando Jesús llega, Jesús llora. ¿Y sabe por qué lloró el Señor Jesús? ¿Sabe por qué? Sería porque se murió Lázaro, ¿qué vamos a hacer? No, ¿sabe por qué lloró Jesús? Porque Él sintió empatía con ellos, ¿sí? Porque Él sintió el dolor, pero Jesús sabía que iba a ser un milagro, y aunque no sanó a Lázaro, lo resucitó, que es un milagro más grande. Siempre en nuestros sufrimientos Dios tiene un propósito más grande. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Jeremías capítulo 15, el verso 17 al 18 dice: nunca me uní a la gente en sus alegres banquetes, me senté a solas porque tu mano estaba sobre mí, y me llené de indignación ante sus pecados,
¿por qué entonces continúa mi sufrimiento? ¿Por qué es incurable mi herida? Y tu ayuda parece tan incierta como el arroyo estacional, como un manantial que se ha secado. Miren estas oraciones tan poéticas de Jeremías en medio del sufrimiento. ¿Cuál era el sufrimiento de Jeremías? Un profeta de Dios. Dice, este es un lamento del profeta, quien sufrió rechazo, sufrió burla, sufrió violencia. Jeremías vivió en los tiempos de la decadencia de Judá, en que el pueblo empezó a apartarse de Dios, Judá empezó a alejarse de Dios. Había una prosperidad tan grande. El profeta Isaías vive en los tiempos de Usías, en que el pueblo fue prosperado, fue bendecido, había tanta riqueza, había tanta prosperidad, había agricultura, ganadería, había bendición por todas partes. Qué bendición tan grande para el pueblo. Pero luego muere Usías y luego después los descendientes, los próximos reyes empiezan a apartarse de Dios, a alejarse totalmente de Dios, a irse a sus pecados, y entonces empieza Judá a decaer de su prosperidad y de su bendición. Y a Jeremías le toca un tiempo difícil, le toca darle malas noticias a su pueblo, decirles que va a venir el juicio de Dios, decirles que Jerusalén va a ser destruida, ¿sí? Que van a ser llevados cautivos, que la ciudad va a ser quemada, ¿cierto? Jeremías le toca en ese tiempo y ellos no quieren escuchar eso. ¿Quién quiere escuchar eso? A veces es bonito escuchar las buenas noticias para todos, ¿cierto? Pero las malas noticias no nos gusta escucharlas. Pero Jeremías le toca vivir en ese tiempo. Entonces es el tiempo en que él les predica: Jerusalén va a ser destruida, arrepiéntanse, vuélvanse a Dios. Como testigo de tan trágicos acontecimientos, Jeremías se expresa frente a Dios en hermosos poemas, hermosas oraciones, en las cuales él manifiesta su perplejidad, su dolor, su tristeza, su aflicción, ¿sí? Fue azotado por los líderes religiosos a causa de su mensaje. Los principales sacerdotes lo tomaron y lo azotaron. ¿Por qué está diciendo esas herejías? ¿No sabes que Dios ha dicho que Él haría morar su nombre en esta casa y que los reyes descendientes de David siempre reinarían? Usted está diciendo herejías. Y lo cogieron y lo azotaron, ¿cierto?, a Jeremías. ¿Qué más? Dios le dijo que no consiguiera esposa, porque en medio de todo el juicio de Dios que vendría, ¿para qué iba a tener hijos? ¿Sí? Entonces Jeremías no tuvo un hogar, no tuvo una esposa. Podemos ver la soledad de Jeremías, ¿sí? Un hombre fiel al Señor. Fue acusado falsamente de querer unirse a los caldeos que tenían sitiada la ciudad. Entonces, en un momento que los caldeos se retiran, Jeremías sale de la ciudad para ir a Anatot y entonces dice, se quiere pasar al enemigo. Entonces lo toman y lo echan a la cárcel y allí está muchos días Jeremías en la cárcel. Los príncipes después lo hicieron echar al fondo de una cisterna vacía con el fondo lleno de lodo, y allí Jeremías se hundió y allí lo dejaron para que se muriera, pero Dios obró y hizo sacar a Jeremías de allí. Entonces vemos a un hombre que sufre, pero un hombre que es fiel a Dios, amén, que ama al Señor. Y quiero contarles ya lo del video que vimos al comienzo, para ilustrarles también mi mensaje, la verdadera razón por la que ronronean los gatos. En estos días pasados creo que se celebró el Día Mundial de los Animales, creo que fue así. Entonces leí este estudio, sobre las mascotas, todo el beneficio que puede traer un perro a una persona, pero leí esto sobre los gatos. Es probable que tenga que ver el ronroneo. Vean lo que dicen los científicos especialistas en las conductas caninas, en el comportamiento canino. Dice que tiene que ver con la comunicación, con el apaciguamiento y la curación, indica Wattsman, el especialista en comportamiento felino. Una hipótesis es que el ronroneo es una acción poderosa de curación. Se cree que las vibraciones producidas por esa actividad rejuvenecen y es una manera en la que el gato se cura del estrés.
Se cree que la frecuencia de esas vibraciones, que abarcan entre 20 hercios y 150 hercios, fomenta el crecimiento óseo, ya que los huesos se endurecen en respuesta a la presión. Otras frecuencias podrían hacer lo mismo en los tejidos blandos. Los ronroneos de frecuencia entre 25 y 100 vibraciones corresponden a frecuencias muy establecidas, como en la medicina terapéutica humana. Comenta el especialista, el hueso responde a 25 y 50 vibraciones y la piel y los tejidos blandos a unos 100 según los investigadores. Por eso es que vemos a los gatos ronronear con aparente felicidad cuando hacen siesta. En realidad es una manera de autosanación. Y el ronroneo podría beneficiar también a los humanos, dicen los especialistas. Dicen que el acariciar un gato ha sido considerado durante mucho tiempo como una forma de aliviar el estrés. Tener un gato podría reducir el riesgo de un derrame cerebral o una enfermedad cardíaca hasta en un tercio. Esa frecuencia a las que un gato ronronea bien podría estar beneficiando a los humanos. ¿Sí? Creo que el ronroneo es de gran beneficio para los humanos, afirma Watsmel. Aparte de los beneficios fisiológicos, siempre hemos respondido a los efectos psicológicos del ronroneo. Nos calma, nos agrada. Es como observar las olas cuando pegan contra en la playa, ¿cierto? Dice que es relajante. Obviamente para una persona que le gusten los gatos, ¿cierto? Y que no tenga fobia al gato. Otro especialista en comportamiento felino dice lo siguiente: si tu gato ronda alrededor de tus pies, levantándote la cabeza, mirando hacia la despensa o la nevera, no puedes ignorar las señales acompañadas de un alto ronroneo que dicen que quiere comida ya mismo. ¿Sí? Y es tan efectivo el ronroneo, la comunicación de los gatos, que el amo le puede dar el desayuno primero a él antes que a los hijos, ¿cierto? En la mañana, entonces es así. Y bueno, yo conozco de cerca esto porque yo fui criado entre los gatos, aunque ahora no tenemos un gato en casa. Pero fui criado entre los gatos, entonces conozco ese ronroneo, conozco cómo uno se relaja, cómo cuando uno toca a un gato, cómo ronronean, ¿cierto? Cuando ellos están en descanso, también cuando están bajo estrés, ¿eh? Entonces, yo no le sugiero pues que tenga un gato en casa si no es de su agrado, pero el punto es que nosotros también podemos ronronear como los gatos, ¿sí? Así como el gato tiene autosanación a través del ronroneo, nosotros también lo podemos hacer, ¿sí? ¿Y cuál es nuestro ronroneo? Son las disciplinas espirituales, son aquellas cosas que nos relajan, son aquellas cosas que nos fortalecen, son aquellas cosas que traen autosanación, ¿cierto? Como por ejemplo la oración, la alabanza, la meditación en la palabra de Dios, la generosidad, la guerra espiritual, las declaraciones de la palabra de Dios, las declaraciones de poder. Amén. Es el compañerismo con personas que nos ayuden a permanecer y a crecer en fe en medio de situaciones de sufrimiento, en medio de situaciones de crisis, de dificultad. Son aquellas personas que son bendición. Eso es ronronear, amén. Eso trae sanidad a nuestros huesos, trae restauración, trae gozo, aleja la depresión, aleja la ansiedad, aleja la aflicción, amén. Y a eso es que me refiero. Así como los gatos se rejuvenecen a través del ronroneo, nosotros podemos hacerlo también a través de estas disciplinas espirituales. Necesitamos combatir en una guerra psicológica, porque cuando hay sufrimiento y dolor, cuando hay situaciones de crisis, cuando hay situaciones difíciles, hay una guerra psicológica del enemigo acá en la mente. Aquí nosotros
nosotros ganamos o perdemos nuestra batalla del sufrimiento. Es cuando el enemigo viene a acusarte y a decirte, es tu pecado. Si ve, Dios te está castigando, Dios te va a acabar. Si ve Dios como no te tiene misericordia, si ve, y entonces todo esos pensamientos de confusión que el enemigo trae, ¿cierto? Y el enemigo viene con todo eso, es esa guerra psicológica. Nosotros tenemos que enfrentarlo con la palabra de Dios, como hizo Jesús cuando el enemigo vino a tentarlo y a decirle, tú eres hijo de Dios, ¿por qué no te lanzas de arriba del pináculo alto del templo? Y le citó la Biblia, el diablo al Señor, y le dijo, a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarde. Le citó el Salmo 91, ¿cierto? Pero el Señor lo enfrenta con la palabra y el enemigo tiene que huir, amén. Entonces nuestro ronroneo es eso, es la oración, es la meditación en la palabra, se rejuvenece nuestros huesos. La Biblia dice en el libro de Proverbios, dice que el Señor, en el libro de Proverbios, ¿sí? Capítulo 3, el capítulo 3 dice, porque será medicina a tus huesos y refrigerio. Medicina a tu vida, refrigerio para tus huesos. Es la palabra, es la oración, es el compañerismo con personas de bendición, es el venir a la iglesia, es congregarme, amén. Esos son disciplinas espirituales, porque el enemigo va a querer y va a luchar para alejarte de la iglesia en medio del sufrimiento, y te va a decir, si ves que tú sufres tal vez más que los que no conocen de Dios, ¿para qué vas a esa iglesia? ¿Para qué te vas a consagrar? ¿Para qué vas a seguir orando? ¿Para qué vas a seguir leyendo la Biblia? Y es esa batalla, y mucha gente pierde esa batalla espiritual y se aleja de la iglesia y se aleja de Dios y deja de congregarse porque el enemigo les gana la batalla. Pero nosotros vamos a hacer la guerra espiritual en medio del sufrimiento. Cualquier situación difícil, nosotros vamos a declarar la palabra de Dios. Dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levanta contra ti en juicio. Es la herencia de los hijos de Dios, amén. Dice la palabra en el Salmo 91, el verso 13, dice el Señor, rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre. Cuando me llamen, yo les responderé. Estaré con ellos en medio de las dificultades. Los rescataré y los honraré. ¿Cuántos reciben esa palabra? Esa palabra es para sus hijos, es para su pueblo, amén. Si hay sufrimiento y si te das cuenta que ese sufrimiento puede ser consecuencia de algún pecado, tú puedes buscar a Dios, podemos arrepentirnos, podemos limpiarnos, y Dios puede sacar aún de ese sufrimiento algo bueno para nosotros, amén. Pero si sientes que estás bien, que no has hecho nada malo, pero estás pasando por una situación de sufrimiento, no tengas miedo. Él te ama, Él llora contigo, así como lloró con Marta y María. Él llora contigo. Dice la Biblia que el Espíritu Santo, en todos los dolores de su pueblo, Él también fue adolorido, Él también fue entristecido, el Espíritu de Dios, cuando nosotros sufrimos. Pero Él nos ama. Nunca nos apartemos de Él en medio del dolor, sino al contrario, como hizo la mujer con flujo de sangre, se aferró a los pies de Jesús, tocó el manto de Jesús y fue sanada, amén. Aferrarnos a nuestro Dios. Entonces, permita que Dios use el dolor en su vida para transformarlo, que Él restaure y haga fuerte y bella su vasija quebrada, ¿sí? Reciba consuelo ronroneando todos los días, ¿sí? Si lo hace así, usted se rejuvenecerá y se renovará y encontrará un final feliz para cada sufrimiento que tenga que enfrentar. Los que reciban esta palabra digan amén. Gloria a Jesús. Póngase de pie, levante sus manos y empiece a ronronear con fe. Señor, gracias. Tú eres mi sanador, Señor. Tú eres mi consuelo, Señor. Tú eres mi esperanza. Adora al Señor. Dile gracias, Señor, porque tú conoces mi sufrimiento, mi dolor, cada situación de prueba y de dificultad, Señor. Tú conoces, amado Dios, nada te es oculto.